los propios funcionarios están haciendo o están dejando de obedecer órdenes para acompañar a la ciudadanía. Y en ese caso, yo lo que les mando un mensaje a ellos, sobre todo a esas clases medias de las Fuerzas Armadas, abandonen las armas y pónganse las almas. Para mí utilizó a Qatar para mandar el mensaje, como Qatar ha fungido como un vínculo entre la relación diplomática entre Delcy y Estados Unidos. Quisiera preguntarte antes que nada cómo está tu familia, cómo estás tú, cómo han sido estos días, antes de pasar a presentar también a nuestro Antonio de la Cruz, analista político y otro experto sobre el tema. Bueno, María, muy buenos días, agradecido por tu interés siempre por Venezuela, complacido de compartir con mi amigo Antonio de la Cruz, un gran venezolano, y bueno, momento de angustia, ¿no? Por supuesto, de dolor, pero como yo digo, la indignación no nos puede llevar a la paralización, sino a la acción, y eso es lo que hemos estado haciendo desde los primeros minutos que hubo la tragedia, pues poder aglutinar toda esa red ciudadana que hemos venido construyendo durante mucho tiempo en procura de la libertad para ponerla al servicio de los afectados, que bueno, son muchos, ¿no? Y entre otras cosas, aprovechar esa red también para de alguna manera poder plasmar la realidad del país, porque obviamente los primeras horas o los primeros días fue de una orfandad absoluta por parte de los cuerpos de que deberían ser los responsables de informar lo debido y de poder asistir a tantas personas que fueron afectadas. En ese sentido, pues lo que hemos estado es trabajando el primer día y por supuesto lo que estamos planteando en este momento es un proceso de auxilio, no solo interno, sino externo, porque las carencias en Venezuela pues están por demás expresadas, como tú bien lo dijiste en tu introducción, y lo que estamos viendo es que los dilemas se acabaron. Aquí no hay ya ni gobernabilidad, ya no hay obviamente legitimidad y mucho menos la conexión ciudadana que está prácticamente de alguna manera expresándose una desobediencia y un desconocimiento a los que fungen como autoridad. Ahora, Antonio, y aprovecho también para darte las gracias por estar con nosotros en el día de hoy, Antonio de la Cruz. Fíjate que la foto de todo esto, yo creo que pasará a la historia con esos rescatistas, esos ciudadanos, esa gente de a pie tratando de sacar a su hijo, a su madre, a su hermano, a su abuelo, con las manos desolladas, con un cubito sacando cemento. Ante la ausencia total de ese Estado, ante además la maldad de ese Estado de no querer destinar los recursos que se necesitaban, cuando se necesitaban, los que tuvieran a su alcance hasta que llegara la ayuda internacional, por una cuestión política, por una cuestión de proteger esa especie de poder que todavía piensan que tienen en sus manos, y sobre todo por proteger caletas con dinero, caletas con droga, caletas con armas, por encima de la supervivencia de uno de sus hermanos. Y eso no es algo que yo esté diciendo acá, creo que hay evidencias sobradas, no solamente de los afectados, sino de los propios rescatistas, de la gente de Venezuela. Cuéntame un poco, ¿cómo se puede entender entonces? Porque yo no lo entiendo y yo quisiera que ustedes me ayudaran a entender. ¿Cómo se puede decir entonces que lo que se está haciendo en Venezuela con este régimen, este remanente del régimen criminal, al que yo sigo llamando criminal de Delcy Rodríguez y compañía, está haciéndolo a requerimiento de Washington? Muchas gracias, Mariana, por la invitación y un gran abrazo para mi gran hermano, ¿cómo se llama? Henry. Henry. Fíjate, Delcy Rodríguez fue la que vetó el regreso de María Corina a Venezuela. ¿Por qué? Por eso, precisamente por lo que tú estás señalando. Porque María iba a acompañar a las víctimas, coordinar ayuda y respaldar a la sociedad civil. Su llegada, si bien es cierto, acompaña esa misión humanitaria que hoy despliega la sociedad civil y las organizaciones que están no gubernamentales. Pero también tiene un enorme impacto político, porque en una emergencia nacional, y lo han dicho los dos, la legitimidad deja de medirse por los discursos, se mide por quién organiza, Claro. coordina, ayuda, genera confianza. Y María, al llegar al país y liderizar esto desde el punto de vista de ayuda humanitaria, se convierte en el referente moral de la crisis. Y eso es lo que realmente lleva a Delcy a vetar la entrada de María Corina, porque inicialmente tuvo el visto bueno de los Estados Unidos cuando ella se desplaza
hacia el Caribe. Y en un momento determinado utiliza Delcy Rodríguez un mecanismo, canales diplomáticos, más que internos dentro de Washington, porque había logrado la buena prueba. No, para mí, y aquí podríamos entrar en escenario, para mí utilizó a Qatar para mandar el mensaje, como Qatar ha fungido como un vínculo entre la relación diplomática entre Delcy y Estados Unidos. Y debemos recordar dónde se montó el presidente Trump recientemente, un avión donado por Qatar, donde el mensaje básicamente fue decir que mandó el mensaje de que el regreso de María afectaría la estabilidad. La ayuda podía transformarse en movilización política. La prioridad debía ser preservar el orden operativo, y ahí cambia la ecuación, porque ya María deja de ser presentada como una líder humanitaria, comenzó a ser presentada y percibida como un posible factor de desestabilización. Y el debate dejó de ser. Claro, y ahí es donde yo quería plantear, aparte, el tema de María Corina, porque me parece que es impresionante que la abanderada por la libertad, la que se merece realmente estar con su pueblo en estos momentos, una venezolana que merece estar en su tierra, como otros muchos venezolanos merecen estar en su tierra y se les ha prohibido todavía la entrada, que a ella se le hayan puesto este tipo de dificultades. Hay mucha gente que decía, bueno, ella podía haber entrado al comienzo de lo ocurrido con este terremoto si simplemente hubiera ido desde el punto de vista humanitario, pero es que María Corina Machado no es un personaje cualquiera. María Corina Machado es alguien que luchó por la libertad de Venezuela en la clandestinidad, que se jugó la vida en innumerables ocasiones, que para poder salir a recoger su Nobel de la Paz tuvo que pasar por un auténtico tormento y está viva de milagro. Es decir, cuando a María Corina, y ahí es donde quiero llegar con ustedes, que Delcy Rodríguez le impida el regreso a María Corina puede ser entendible por una cuestión de que sabe que si María Corina está dentro, ella está fuera en 24 horas. El tema es por qué Washington no ha protegido y no ha dado la orden a Delcy Rodríguez para que esto se cumpliera. Porque hay dos formas de ver la llegada de María Corina, Henry. Una, como lo estaba planteando Delcy, como un factor de desestabilización, y en un momento donde el ejército tristemente está respondiendo a los intereses de este régimen criminal, pues podría haber un baño de sangre, porque además la sociedad está harta, llegó al momento donde no les importa nada. Es muy similar a lo que está pasando en estos momentos en Cuba, salvando las distancias. La gente ya ha perdido totalmente la esperanza en que ese Estado pueda responder y están absolutamente en contra, no están felices, en absoluto están felices con ese régimen. María Corina podría significar el paso adelante. ¿Cómo lo ves tú entonces que Washington no haya dado la orden para decir esto no es un movimiento de desestabilización, esto es la llegada de una persona que tiene todo el derecho a estar en su país en este momento y es el comienzo de la verdadera vía hacia ese proceso democrático, Henry? Mira, María, yo creo que lo de María Corina no es solo un derecho, es un deber, es una obligación y su querencia de estar aquí. Y lo hace no en función de una coyuntura, lo hace en función de una responsabilidad, porque hemos recibido un mandato social expresado no solo el 22 de octubre, cuando pues, fue la referente de las primarias, sino después el 28 de julio, donde obviamente las fuerzas democráticas demostraron que el país se hastió de una clase política que hoy usurpa el poder. En cuanto a Washington, yo no voy a entrar en mayor especulación. Creo que es más lo que se especula que lo que se está haciendo. Hay un pulso clarísimo de lo que está pasando en Venezuela. Hay un pulso clarísimo que además en tierra, y ellos que han estado, pues por supuesto, ahondando en las profundidades de la ciudadanía, entienden que este sistema no tiene legitimidad y sustento. Bien lo refería Antonio, pero por otro lado, incluso los cuerpos de seguridad pues también están entendiendo la necesidad de actuar en función del interés de la gente, y aquellos que están dando pues algunas órdenes de alguna manera contraria y de espalda a la gente, que están recibiendo rechazo, pero que debo decirte además algo más. Los propios funcionarios están haciendo o están dejando de obedecer órdenes para acompañar a la ciudadanía. Y en ese caso, yo lo que les mando un mensaje a ellos, sobre todo a esas clases medias de las Fuerzas Armadas: abandonen las armas y pónganse las almas que estén dispuestos en un momento como este a ser solidarios, almas que de alguna manera comprendan el desespero del ciudadano, sobre todo de los afectados, de poder reencontrar hasta con sus muertos, porque es que es parte de este proceso trágico, y hay que decirlo de manera cruda y dolorosa, pero lamentablemente ha sido así.
han acordonado espacios Claro. simplemente a capricho y no han venido contribuyendo con la gente. Pero hoy aún más, la tragedia llega a tal punto que hay espacios que no son atendidos, entonces que no hemos podido accesar. Entonces yo creo que, Marian, hay una realidad que golpea en la cara a cualquiera, y entiendo bien que los intereses, por supuesto, del pueblo americano legítimo van a coincidir con los intereses del pueblo venezolano. Y entre eso, pues, la figura de María Corina es esencial para apalancar, para engranar, para que nosotros podamos conducir, porque ciertamente la estabilidad del hemisferio, una vez más, depende también de la estabilidad de Venezuela, y eso se va a llegar a concatenar en los próximos días. Pero es que esto además no es simplemente unas declaraciones que se hacen en este programa en televisión, es que evidencias sobran. Es que yo nunca jamás, en los años que llevo ejerciendo esta profesión, había visto no solamente un gobierno tan sumamente inepto, sino tan... ¿cómo explicarlo? Indolente. Indolente, exactamente, hacia la necesidad de su pueblo. O sea, que esa gente haya sido capaz o incapaz de derivar ambulancias a lugares donde las estaban pidiendo a gritos en La Guaira, donde ese gobierno haya sido indolente al punto de impedir la llegada de avionetas de ayuda humanitaria. No lo digo yo, hay grabaciones de las torres de control, al punto que Estados Unidos ha tenido que tomar control de la torre del aeropuerto de Maiquetía, que se les haya impedido a las cuadrillas de rescate internacionales que han cruzado océanos para salvar a un venezolano, que hagan su trabajo. Marian, perdona que te interrumpa, pues es que lo que está diciendo es valiosísimo. Lo que ellos no han contado es que hoy tenemos auditores y contralores internacionales, porque los rescatistas están dando fe de lo que tú estás diciendo. No lo está diciendo una periodista que se le puede acusar de que está parcelada por un sector de oposición. No, lo está diciendo la gente, incluso países aliados de ellos. Lo están diciendo los mexicanos, lo están diciendo los salvadoreños, que no están aliados para ellos. Pues, los españoles. Pero siempre los españoles, en función de la querencia, ¿no? Entonces, es inaudito lo que está ocurriendo. Te repito, yo creo que todo esto sirvió para romper dilemas. Ya no hay dilema ni discusión, que representa la carencia de gobernancia, la carencia de la legitimidad y mucho menos la carencia de ayudar a un pueblo que obviamente está hastiado y que se está expresando de manera muy clara a través de la indignación. Pero es que imagínense si a eso que estamos Perdona sumando... que te interrumpí, mi amiga, querido, tenía que... Claro, no, querido Henry, y Antonio también, esto es una conversación con nuestros amigos, pero si además de todo lo que hemos dicho, que ha quedado, como digo, expuesto, con testimonios fuertes, con imágenes fuertes, se suman 33 ex jefes de Estado del Grupo Ideas que se solidarizan con el dolor venezolano, que están pidiendo a los gobiernos cooperantes discernimiento sincero y leal entre las leyes de humanidad y la cleptocracia, que censuran que a un símbolo de la paz como María Corina se le impida acompañar a su pueblo. Si a todo eso que están viendo ahí es parte de ahí están los firmantes y ahí está parte de este texto que yo les estaba leyendo de los exgobernantes del Grupo Ideas. Si a eso le sumas además imágenes tan detestables, tan absolutamente tremendas, de un personaje que tiene precio a su cabeza, de un delincuente que no lo digo yo, lo ha dicho el Departamento del Tesoro, que lo han dicho las agencias federales de este país, que tiene una recompensa millonaria, como Diosdado Cabello, impidiendo la ayuda a un rescatista americano para que pudiera ir a un edificio a hacer su trabajo, y que nadie se cuestione entonces en este gobierno por qué no se hace valer la ley, se le trae ante la justicia americana y que cumpla.